Buenas tardes. Hay una pregunta que le quita el sueño a la mayoría de los argentinos. ¿Qué va a pasar con la economía? Nadie ignora que la situación económica ya era dramática antes de la epidemia. Pero ahora ya no se trata de una crisis recesiva como las tantas que azotaron al país. Nos dirigimos directamente a la peor debacle económica y social de la historia. Y este colapso que amenaza con hundirte en la miseria en cuestión de días, no es un accidente ni era inevitable. Hoy revelaré con nombres y apellidos quiénes se apropiaron de tu destino y qué es lo que están buscando. Hace 2 semanas publicamos la primicia sobre el llamado de George Soros a Alberto Fernández. Ocurrido el martes 7 de abril, tan solo una hora antes de que el mandatario sorprenda a los gobernadores con la decisión de extender el aislamiento y por lo tanto condenarnos a la ruina. Dicha información se convirtió en la noticia más vista del país, y en gran medida gracias a que el gobierno desde entonces no hizo otra cosa que darnos la razón. Repasemos rápidamente la información consignada y los hechos que la confirman. Una de las propuestas que le hizo Alberto consistía en interceder ante los bonistas privados para lograr una quita en torno al 60%, muy por encima del plan de pago que esperaban los expertos. De hecho, la misma tarde que publicamos, me llamó un prestigioso analista financiero y me dijo que era literalmente imposible. Según él, el gobierno reclamaría como máximo un descuento del 30% y aprovechándose de la epidemia, con el objetivo de cerrar por un 20%, tal y como sugería el comunicado del FMI al respecto. Sin embargo, para sorpresa de todos, 4 días más tarde se dio a conocer la propuesta oficial. 62% de quita. La otra oferta de Soros para esta etapa es utilizar su influencia para conseguir la postergación de la deuda con el fondo. Este martes, el ministro Guzmán anunció que se encuentra avanzando en un acuerdo con el organismo para no pagar capital hasta 2023 como mínimo. Resta por verse si Soros cumplirá con el ítem más importante, que es conseguir nuevas líneas de crédito para 2021. Pero refresquemos ahora qué condiciones pidió Soros a cambio de su apoyo. La primera era boicotear a Bolsonaro, a quien considera un obstáculo para su trabajo en América Latina. Y qué curiosidad, así fue. Fernández y su canciller Felipe Solá plantearon ante el Grupo de Puebla que la gestión de la epidemia que realiza Bolsonaro es una amenaza para los países limítrofes y que deben tomarse medidas al respecto. Brasil es un tema, hoy lo planteé también en el Grupo de Puebla, es un tema singular, ¿eh? Brasil es un país con más de 200 millones de habitantes, tiene fronteras con todos los países de América Latina salvo Chile. Entonces, todos teníamos que estar muy preocupados porque la forma en que Bolsonaro dejó correr inicialmente el problema, yo no sé dónde termina. Simultáneamente, Solá emprendió un reclamo formal contra Brasil por el cierre de las compuertas de sus represas, que decanta en la baja de aguas fluviales en territorio argentino. Los productores agropecuarios del litoral lo venían pidiendo hace 3 meses. Pero misteriosamente Solá decidió hacerlo ahora, cuando la actividad de su propio ministerio está parcialmente paralizada. La segunda condición es avanzar en la legalización del aborto, y 48 horas después de advertirlo, el gobierno decretó el aborto legal como servicio esencial para prestarse durante la cuarentena. La tercera condición consta de una reforma educativa con impronta feminista y digital. El ministro de Educación, Nicolás Trota, ya avanzó en esa dirección, firmando acuerdos oficiales
con la Open Society Foundation de Soros. Yo no sé si finalmente la educación a distancia se termina imponiendo, pero sí digo que hoy se está probando. Y también me doy cuenta que ciertos trabajos se pueden hacer desde las casas. En cuarto lugar, el especulador pidió extender el confinamiento lo más posible y devaluar considerablemente la moneda, con el fin de volver a comprar masivamente activos argentinos a precio de ganga, como ya hizo durante los mandatos de Duhalde y Néstor Kirchner. No hace falta explicar que esto se está cumpliendo a raja tabla, pese a las promesas que Fernández y el ministro de Salud, González García, habían hecho a los ciudadanos. Por último, Soros aspira a dominar el mercado energético nacional a través de la Coalición por la Energía Innovadora, que integra junto a Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Bill Gates. Si hay alguien a quien señalar como responsable probado de la crisis que estamos sufriendo en todo el planeta, ese es Bill Gates. Recomiendo al respecto este resumen. ¿Sabes qué es lo realmente importante sobre esto último? Yo no lo sabía y por supuesto pasó fuera del radar de los medios masivos. Esta coalición de millonarios ecologistas ya había elegido a la Argentina como primer país sudamericano para desarrollar actividades. Durante febrero, mientras su amigo Fernández se acomodaba en el sillón de Rivadavia, Gates y Soros se introdujeron sigilosamente en el negocio del litio. Argentina es el cuarto productor mundial de este mineral, que desde las cuarentenas masivas que dictaminó la OMS, financiada por Gates, aumentó exponencialmente su valor y es ya uno de los recursos más codiciados del mercado global. ¿Y por qué? Porque es un componente esencial de las baterías de teléfonos y computadoras. En una época donde la epidemia está generando una aceleración nunca antes vista del teletrabajo y la informatización de todos los negocios. Ciertos trabajos se pueden hacer desde las casas, porque este trabajo a distancia o... Sí, o teletrabajo. ¿Cómo? O teletrabajo. El teletrabajo, eso, no me salía la palabra. El teletrabajo es una modalidad que está funcionando y que hay lugares de la administración pública que lo aplican. La FIP, por ejemplo. Y uno tendría que preguntarse cómo debe ser el salario del que hace teletrabajo y del que tiene que hacer trabajo presencial. Porque el que hace teletrabajo tiene menores gastos de transporte, de comida fuera de las casas y demás. Seguramente van a cambiar, pero es parte del desafío que se viene. Seremos el partido de los trabajadores y de los teletrabajadores. En Microsoft también celebran. Pese a todo, quedan algunos testarudos y mercenarios que creen que todo esto es una suerte de teoría conspirativa. Los mismos que omiten las evidencias y pretenden exculpar a Gates del tratamiento político que está recibiendo la epidemia. Los mismos que repiten el discurso de Trump y de Soros, afirmando que la culpa de todo esto la tiene China, solamente China, exclusivamente China, sin ayuda de nadie. Y sin defender a los herederos del genocida Mao, lamento decirles que esto no es así. Pero este grupo de negadores de la realidad es diverso. Lo integran los fanáticos kirchneristas que defienden a un gobierno que mandó al ejército a la villa, que reprime brutalmente a los trabajadores y se jacta impunemente de multiplicar la pobreza. Yo no espero hacer todo esto y que crezca la economía, no. Yo sé que estoy haciendo todo esto, estoy estancando la economía, yo lo tengo claro. Yo sé que estoy haciendo todo esto, estoy estancando la economía, yo lo tengo claro. Porque yo soy consciente de que está apagada la economía, ¿eh? Está apagada del peor modo. Está apagada porque a los consumidores los mandamos a su casa. Pero también los acompañan los fachos masoquistas, siempre amigos de la violencia militar y policial. Sí, esos mismos que se quejan del populismo,
excepto cuando los populistas promueven los mismos intereses que ellos. Pobrecitos, están nerviosos porque se les cae el relato. En breve vamos a probar para quienes trabaja el testaferro que pusieron en el Ministerio de Economía. Y te vas a enterar acá, a través de los que nunca cobramos ni cobraremos pauta oficial, los que siempre defendimos tu libertad y tu propiedad frente a los abusos, ya sea de kirchneristas o de macristas, de comunistas trasnochados o del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, dona en pesos y con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago. Hacé memoria. 11 de agosto de 2019. El Frente de Todos acaba de imponerse en las elecciones primarias abiertas y obligatorias por una abrumadora diferencia que nadie esperaba. Dicho sea de paso, fue el debut de la polémica firma Smartmatic, contratada en Argentina para contar los votos por primera vez. Smartmatic pertenece a Lord Mark Malloch Brown, vicepresidente de Quantum Fund, de Soros, y uno de los directores globales de la Open Society Foundation. Pero esto es solo un comentario. El caso es que estamos en agosto y se multiplican las expectativas sobre su posible ministro de Economía. El mercado está en llamas ante el rotundo y absoluto fracaso de la gestión macrista. Y ya se barajaban algunos nombres, pero jamás el de Guzmán. Rápidamente se impuso uno. Una semana después de las primarias, el 18 de agosto, Fernández encomendó a Guillermo Nielsen calmar los ánimos en Wall Street. Haciendo las veces de virtual ministro, el ex secretario de Finanzas de Néstor Kirchner prometió a los grandes capitales que no se avanzaría en una renegociación con los bonistas. O sea, les dijo que no iban a hacer lo que están haciendo ahora. Ahora bien, ¿quién es Nielsen? Resumidamente, el economista más serio del peronismo. Un profesional con amplia trayectoria ejecutiva, considerado junto al propio Fernández y al exministro Lavagna el artífice de la negociación de la deuda en el año 2005. Como les conté en el episodio anterior, fue vendida como un gran triunfo argentino, pero en realidad se pagó mucho más de lo necesario y tuvo como principales ganadores a George Soros y David Martínez, uno de los principales accionistas del grupo Clarín. De excelentes modales y oratoria, Nielsen es ante todo un hombre versátil. Es capaz de tender puentes con el ultraestatista Guillermo Moreno y de bailar y cantar en una discoteca abrazado a sus colegas que se autodenominan liberales. La fiesta de la foto, dicho sea de paso, fue costeada hasta el último centavo con impuestos robados a los alemanes. La organizó la Fundación Friedrich Naumann, íntegramente financiada por el Estado germano y que se dedica a hacer lobby en el país bajo la cínica coartada de promover los valores liberales. Valores que no solo desconocen, sino que son exactamente lo opuesto a lo que la mafia de la Naumann y sus amigos subsidiados representan. El caso es que todo el empresariado argentino, empezando por Clarín, celebraban la elección de Nielsen. Y si bien en el camino hubo ciertas dudas, después de la victoria definitiva en octubre, su designación se daba por hecha. Considerado unánimemente el asesor más preparado de Fernández, para mediados de noviembre la izquierda protestaba y Clarín seguía festejando. Pero mientras se probaba el traje de ministro, Guillermo recibió muy malas noticias. La tarde del miércoles 13 de noviembre, el futuro mandatario se reunió con alguien a quien él mismo llama
una amiga de hace más de 20 años, Ana Botín, la CEO del Banco Multinacional Santander, que con más de 9.000 empleados y 3.700.000 clientes lidera el mercado argentino. Cabe destacar que ya se habían visto recientemente, en septiembre, cuando la banquera invitó a Fernández a visitarla en España, su país de origen. Allí el Santander es el principal acreedor del partido gobernante, los socialistas de Pedro Sánchez, otro gran amigo de Alberto y del tío George, que no podía faltar en esta historia. Giorgi es, desde 2015, uno de los principales accionistas del holding. Pero bueno, ¿qué fue lo que hablaron Ana y Alberto en su oficina de Puerto Madero? Hablaron de bancarizar, obviamente. Botín prometió 500 millones de dólares para endeudar más aún a las empresas argentinas. Pero eso sí, a cambio de algunas condiciones. Una, que el gobierno de Fernández continuara con el plan macrista de reforzar al máximo la bancarización. Y esto a Alberto le encantó. Es bien sabido que cuando una persona ingresa al sistema financiero, ya sea con una simple caja de ahorro o una tarjeta de crédito, para el fisco es infinitamente más sencillo controlar sus ingresos, sus gastos y sus ahorros, y por tanto liquidarla con impuestos. Pero Ana hizo otro pedido: que piense 2 veces lo de Nielsen. A su modo de ver, existía una mejor posibilidad. Enterado de esto, Guillermo el Soñador entró en cólera. Discutió fuertemente con su camaleónico jefe, al tiempo que apareció en la prensa, por primera vez, el nombre de Guzmán. Y para el 28 de noviembre, Alberto se encontró con otro personaje muy interesante. Se llama Pier Paolo Barbieri, y aunque no parezca, es argentino. Barbieri no es economista ni licenciado en administración, es historiador graduado en Harvard. Pero nada más recibirse, comenzó a trabajar en Soros Fund Management, donde trabó amistad con los hijos del dueño. En 2017, con 30 años, volvió a Argentina para fundar Ualá, una fintech impulsada íntegramente con fondos de Soros. ¿Y cuál es la misión de Ualá? Convertirse en una suerte de banco de los pobres. Comenzaron entregando tarjetas prepagas con mínimos requisitos. Por ejemplo, una selfie que le permita el reconocimiento facial y el control biométrico de sus clientes. Y más recientemente fueron habilitados por el Estado para otorgar créditos personales. El afortunado Barbieri y Alberto coincidieron en bancarizar absolutamente a todos los habitantes del país. Y conversaron sobre un informe del Banco Mundial, retengan esto, que critica la elevada informalidad del mercado nacional. Lo único bueno que nos quedaba. Además, Alberto lo felicitó públicamente por su última ronda de inversiones, que le significó 150 millones de dólares más. ¿De quiénes? Otra vez de Soros, de Tencent, la corporación dueña de WeChat, el Facebook chino, y de SoftBank Group, una firma de Masayoshi Son, amigo personal de Bill y Melinda Gates y socio de la coalición de energía innovadora. Barbieri aspira a hacer para Fernández lo que Galperín fue para Macri, o sea, un socio en el saqueo fiscal a los ciudadanos y a cambio de ello recibir el premio de no pagar los mismos impuestos y costos laborales asfixiantes que sufren sus clientes. 7 días después se hizo oficial. Nielsen a la YPF, premio Consuelo. Y el archimega desconocido Martín Guzmán al puesto más picante de todos. ¿Quién es Martín Maximiliano Guzmán?
Si te guías por su microbiografía de la página oficial del Ministerio de Economía, no te vas a enterar de mucho. Allí te cuentan que se licenció en Economía en la Universidad Nacional de La Plata y se doctoró en la Brown University de Estados Unidos. Fin. Un hombre modesto. Sabiendo que Guzmán jamás tuvo experiencia empresarial ni política, me sorprendió un poco que omitiera el logro más importante de su carrera académica, sus últimos 7 años trabajando en la prestigiosa Universidad de Columbia. Debo decirles que esta casa de estudios recibe constantemente generosos donativos de la Fundación Bill y Melinda Gates para su laboratorio biotecnológico y diversos proyectos de estudios en el área médica y económica. Según me informa un colega de nuestro amigo, la profesora Díaz, en el mes de enero de 2017, Martín Guzmán, en compañía de su mentor y jefe académico Joseph Stiglitz, se reunió personalmente con Bill Gates. Lo hizo en el contexto de una presentación que Bill Gates realizó conjuntamente con su amigo y socio, el multimillonario afiliado al Partido Demócrata Warren Buffett. Parece que la suerte de Guzmán mejoró bastante después de reunirse con el segundo hombre más rico del planeta. Pero esto es un simple detalle. Después de un arduo trabajo, conseguí una copia del currículum académico del actual ministro. Desde el año 2008 y hasta que asumió su función, vivió en Estados Unidos, donde efectivamente se doctoró en la Brown University. Pero como les decía, se destaca realmente a partir de 2013, cuando a la edad de 31 años ingresa a Columbia de la mano de Joseph Stiglitz, quien se convirtió en su mayor maestro y en su referente en la vida. ¿Quién es Stiglitz? Es mayormente conocido por haber ganado el Premio Nobel de Economía del año 2001 y se lo considera el principal exponente de la nueva economía keynesiana, que permítanme decirles, no tiene mucho de nueva. Poco se diferencia del pensamiento de John Maynard Keynes, al que tampoco considero ningún innovador, puesto que sus ideas son esencialmente las mismas que proponían los socialistas franceses del siglo XIX, a los que el grandioso Bastiat refutó con maestría y belleza literaria, 33 años antes de que nazca Lord Keynes. Entre los aportes teóricos de Stiglitz, por ejemplo, hallamos una novedosa interpretación de lo que llama salarios de eficiencia, a través de la cual afirma básicamente que los sueldos altos generan desempleo, tal como lo es. Stiglitz no cree que el mercado laboral se rija fundamentalmente por las leyes de oferta y demanda. Él asume que ciertos empresarios pagan sueldos por encima del promedio de mercado para incentivar una mayor productividad de sus empleados, o sea que den lo mejor de sí mismos a cambio de tener una mejor remuneración que la competencia. Esto efectivamente es así, pero para Stiglitz tiene un resultado perjudicial. Primero, según él, porque nadie puede medir a ciencia cierta la productividad de cada trabajador. Sostiene incluso que en muchas ocasiones se sobrevalúa el trabajo de las personas. Segundo, porque cree que esta tendencia, a la larga, contagia a la competencia, lo cual redundaría en un aumento espontáneo pero indeseable de los costos laborales. Y finalmente, esta es para él una de las principales causas de desempleo. Juzgo francamente que es una idea delirante. Es de conocimiento universal que a mejor capitalización, mayor productividad. Por tanto, mayores salarios, mayor consumo y mayor demanda de empleo. Creo que Stiglitz omite dos cosas. Una, es cierto que el salto tecnológico está destruyendo empleos a un ritmo más acelerado de los que genera. Pero también es cierto, más cierto aún, que el modelo económico que Stiglitz propugna de un capitalismo
altamente regulado, con altos impuestos, con Estado grande y fuerte gasto público, es lo que destruye definitivamente mayor cantidad de empleos. ¿Por qué? Porque no permite el surgimiento de nuevas empresas, lo cual a su vez blinda a los grandes capitales que se protegen de la competencia y tienen mercados cautivos a los que pueden someter a través de los precios. Y como si fuera poco, dificultan el autoempleo y los pequeños emprendimientos que durante la mayor parte de la historia han sido fuente de trabajo para buena parte de la humanidad. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, doná en pesos y con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago. Pero el concepto de Stiglitz puede resultar muy útil para los beneficiarios de este sistema, que quienes son las más grandes fortunas del mundo. Los mismos tipos que los pseudoliberales te venden como héroes emprendedores y en realidad son monopolistas que viven de grandes negocios con estados nacionales y con organismos supraestatales. Por ejemplo, Bill Gates y George Soros. Buena parte de lo que ellos mismos generan los obliga a buscar constantemente la reducción poblacional, ya sea a través del ecologismo catastrofista, que dice que es el fin del mundo y por lo tanto la gente no tiene que tener hijos, o a través del feminismo radical, la promoción sistemática y mundial del aborto gratuito, y si seguimos así, obligatorio, y de la bella historia del desarrollo sostenible. Stiglitz presidió el Consejo de Asesores Económicos de Bill Clinton, y entre 1997 y el año 2000 se desempeñó como economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial, una de las instituciones más imperialistas de la historia. Allí trabó amistad con su compañero, el entonces vicecomisionado de Relaciones Exteriores del banco, Lord Mark Malloch Brown. Sí, el mismo de Smartmatic. Lord Malloch al poco tiempo se fue a la ONU, donde gestionó el ingreso de Stiglitz al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, donde permanece hasta hoy y donde hizo participar también a Martín Guzmán. Además, como no podía ser de otra forma, Malloch quedó maravillado a la defensa de Stiglitz de un capitalismo progresista, globalizado, con estados fuertes que trabajen codo a codo con las grandes empresas, y todo esto coordinado por instituciones globales más fuertes aún. Entonces Mark Malloch dijo, se lo tengo que presentar. ¿A quién? A Georgie. Aquí pueden ver a todos los amigos juntos en Colombia, más otro muchacho del que les hablaré pronto, Jeffrey Sachs. Desde entonces, Stiglitz y Soros son aliados inseparables, y su álbum de recuerdos es infinito. En el año 2003 le dieron las instrucciones a Alfonso Prat Gay, presidente del Banco Central de Néstor Kirchner, sobre cómo encarar la famosa reestructuración de la deuda. A comienzos de la crisis del 2008, ambos instalaron la idea de los rescates trillonarios a los bancos fraudulentos que quebraban. Y esto a partir de la emisión masiva, que por supuesto, cuando efectivamente se cumplió, produjo una gran inflación mundial, empobreciendo a los más pobres y rescatando a los ricos más inútiles. ¿Les suena de algo? Y que esta crisis obligue a un plan más heterodoxo y que al mismo tiempo sea antiinflacionario y de crecimiento. En los tiempos que vienen, todo hace suponer que la inflación no debería ser el problema. Más recientemente volvieron a coincidir cuando Soros pidió que regulen las criptomonedas y Stiglitz dijo directamente que hay que prohibirlas. No vaya a ser que le hagan competencia a la maquinita que ellos usan para salvarse el cuello cuando les va mal. Pero debemos reconocer que Stiglitz no es un tipo egoísta. O al menos no lo fue con Guzmán, a juzgar por su currículum. En 2014 incorporó a su discípulo al Instituto del Nuevo Pensamiento Económico de Nueva York, cuyas retribuciones paga el tío George. También apadrinó al joven Martín para que pueda sumarse como investigador senior al Centro por la Innovación del Gobierno Mundial.
Holy shit. Un think tank cuya misión oficial es promover la creación de un Estado global. Fin del comunicado. Pero no conforme con todo esto, como Guzmán resultó ser un ayudante obediente y fiel, en 2015 le consigue contrato con la ONG puertorriqueña Espacios Abiertos. En este paper, titulado El dilema de la deuda de Puerto Rico, coautoría de Guzmán y su colega Pablo Glusman, pueden ver cómo ambos agradecen sin ruborizarse el dinero de Soros. Y para colmo, Soros tiene una obsesión enfermiza con Puerto Rico, donde actualmente financia la lucha contra el coronavirus. Puerto Rico, recordemos, es un país que jamás dejó de ser colonia, porque en 1898 fue anexado militarmente por los Estados Unidos, en una de las incontables guerras militares agresivas que convirtieron a los norteamericanos en la potencia económica militar que son. La Open Society puso $1.900.000 para otra ONG testimonial en Puerto Rico, el Centro para una Nueva Economía, que como no podía ser de otra forma, no solo invitó a Stiglitz y a Guzmán a disertar, sino que, según el periodista Carlos Pérez Morales, les dio a ambos una posición de privilegio en la reestructuración de la deuda externa de Puerto Rico, que resultó desastrosa. Pérez Morales los vincula directamente con la CIA. Fíjate con quién te juntás, pibe. Para ese entonces, Guzmán es premiado con la dirección de la Iniciativa para el Diálogo Político para la Reestructuración de la Deuda de la querida Universidad de Columbia. ¿Y te sorprende si te digo que este currito también tiene vínculos con la Fundación Bill y Melinda Gates? Pero no solo con ellos, también con sus socios en el proyecto ID 2020. Me refiero a Gavi, la coalición de empresas farmacéuticas que desarrollan vacunas en pos de la vacunación obligatoria. ID 2020 consiste, resumidamente, en el proyecto distópico de que los nuevos documentos de identidad de las personas se configuren dentro de microchips y que estos se difundan junto a la vacunación masiva. Esto es así. Esto está en la página oficial de ID 2020, junto a sus sponsors, la Fundación de Gates, Gavi y la Fundación Rockefeller. Ya jugando en las grandes ligas, Guzmán empezó a publicar en Project Syndicate, a la par de sus dos jefes, y en el Washington Post de Jeff Bezos, socio de Gates y de Soros, en la coalición energética innovadora que vino a quedarse con el litio. Pero al final de cuentas, esta meteórica carrera de ñoqui de elite no preparó a Guzmán para el puesto. Guzmán inició funciones con el pie izquierdo, anunciando la insólita idea de publicar un mail para que todos los interesados en la deuda argentina envíen sus sugerencias para la propuesta de pago, siendo él supuestamente un erudito internacional en la materia. Pero nada más comenzar 2020, quedó definitivamente claro quiénes están realmente a cargo de la economía argentina. Stiglitz asumió extraoficialmente la responsabilidad de negociar la deuda argentina e incluso de diseñar el modelo económico que Alberto Fernández pretendía implementar. Joseph Stiglitz es el verdadero ministro de Economía de la Argentina y cuenta con la valiosa ayuda de Jeffrey Sachs, otro colega de Columbia que siente gran simpatía por Martin y por los dólares. Sachs y Stiglitz tienen un libro en coautoría, Escapando de la maldición de los recursos, un panfleto del desarrollo sostenible prologado por el propio Soros. Dicho ensayo es considerado una especie de manifiesto de la coalición por la energía innovadora. Pero bien, ¿quién es Jeffrey Sachs? Les leeré una semblanza que le dedica su admirador número 1, Jorge Fontevecchia, dueño del grupo Perfil,
propagandista de Fernández y aliado de la Open Society en Argentina. Que su libro El fin de la pobreza tenga el prólogo escrito por Bono, que Soros haya donado $50 millones para su proyecto Aldeas del Milenio y que MTV haya filmado El diario de Angelina Jolie y el Dr. Jeffrey Sachs en África, lo convierten en el economista más famoso del mundo. Pero el buen Jeffrey no es hombre de un solo amor. ¿Te acordás del Instituto de la Tierra de Columbia? Él lo dirige y por tanto es también uno de los principales beneficiarios de la Fundación Bill y Melinda Gates. Además de todo esto, al economista todoterreno le sobra el tiempo para ser el consultor estrella del Papa Francisco, a quien asesoró para la redacción de la encíclica ecologista Laudato Si, razón por la cual fue premiado, junto a Stiglitz, que ya era miembro de honor de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano. Y fue allí, en la Ciudad del Vaticano, donde Stiglitz, Sachs, Martín Guzmán y el propio Papa se sentaron a negociar con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, el verdadero destino de la economía argentina. La epidemia del COVID definitivamente sorprendió a Fernández, no se lo esperaba. Pero estos pilotos de tormentas generadas no lo sorprendió. Lo que más importa realmente hoy en el mundo y en Argentina en particular no es el virus, como te quieren hacer creer. Es la reforma económica y política de tinte totalitario que ya nos están imponiendo. A lo largo de esta investigación ya te demostré qué es lo que quieren. Más impuestos, monopolios sobre servicios esenciales, gobierno global y bajo su mando, estados gigantes, al servicio de corporaciones que no compiten y que pagarán sueldos cada vez más bajos por trabajos cada vez más precarios. Más regulaciones, más patentes, más licencias, más aranceles y, ¿por qué no?, más impuestos. Cada vez menos empresas, cada vez menos empleo y mucho menos natalidad. Censura progresista absoluta. Feminismo como religión de Estado obligatoria. Regulaciones asfixiantes. Bancarización y fiscalización total. Cibervigilancia masiva que ya tenemos hace años. Miren España, el laboratorio de Soros. Al día de hoy, con la debacle que supone la cuarentena absoluta, totalmente inútil después del desastre que cometió el gobierno de Pedro Sánchez, solo 10 millones de personas conservarán su empleo en el sector privado, o sea, solamente 10 millones sostendrán a los restantes 37. Y después los pseudoliberales se llenan la boca hablando de los países desarrollados. En Singapur, si la policía del monarca te agarra mascando chicle, vas preso. ¿Qué me importa que puedas abrir una sociedad offshore? Pero en la Argentina del 2020... ya vas preso si salís de tu casa. Vivimos una nueva forma de esclavitud, amparada en el terrorismo sanitario. La única forma de salir de esto es imitar lo que hicieron aquellos grandes hombres que vencieron a las tiranías del pasado. Si realmente te importa tu libertad, tomate el tiempo, que yo sé que lo tenés, para mirar completo este documental, donde creo que vas a encontrar muchas respuestas. Y voy a aclarar una cosa, de una vez por todas, y por última vez. Mi repudio a los pseudoliberales no es una cuestión personal, es moral. Crecí entre ellos durante mi juventud, en su mundito de canapés, de institutos unipersonales y de partidos corruptos y fracasados. Algunos, como Manuel Solanet, socio de Echevarne, fueron funcionarios de dictaduras militares, en plural, tal vez imitando a Hayek, el que admiran, el mismo que asesoró al dictador Pinochet para convertir a Chile en una perfecta oligarquía en el sentido griego de la palabra, el mismo que recomendó a Margaret Thatcher bombardear Buenos Aires y arrasar con los civiles porteños para terminar con la guerra de Malvinas. No veo nada rescatable en ese infeliz, cuyas únicas 2 ideas valiosas las robó: la catalaxia
a la escuela liberal francesa, a la que los austríacos deben todo. Y el orden espontáneo a Herbert Spencer, el hombre que marcó su época, el mayor sociólogo de la historia y el más leído de su siglo, aquel que nos advirtió ya en 1884 sobre el peligro de los lobos disfrazados de corderos, la traición de los nuevos conservadores, que se hacían pasar por liberales predicando los límites del poder para finalmente llegar a él y comportarse como el peor de los monarcas absolutistas. Dijo Spencer: la lucha del liberalismo del pasado consistió en abolir las monarquías absolutas, y así fue. Ahora consiste en combatir la tiranía de los parlamentos. Ningún Estado se limita a sí mismo, como ningún monopolio se limita a sí mismo. Estudien a Molinari, que demostró fehacientemente que no hay monopolios naturales ni deseables. Los monopolios son, indefectiblemente, obra del Estado, nunca fallas de mercado. Lean a Buchanan, más próximo en el tiempo, que refutó con precisión científica la utopía minarquista. El legado de los grandes liberales que estos impostores sepultaron nos demuestra que las victorias se dan cuando luchamos contra el poder, no por el poder, y mucho menos desde el poder. Los pseudoliberales promocionan el imperialismo genocida de Estados Unidos, que nunca jamás siquiera se aproximó a ser un país particularmente liberal, más bien todo lo contrario en todos los sentidos. La mayoría de ellos reivindica el supremacismo sionista, un nacionalismo identitario que comete crímenes sistemáticos contra la vida, la libertad y la propiedad de los palestinos, a quienes, por cierto, las tropas británicas que Hayek, Popper y Mises admiraban, arrancaron de los pelos de sus casas para entregárselas a los colonos sionistas ingleses en la trágica primavera de 1947. ¿Cómo pueden defender un régimen militar etnocentrista que somete al apartheid a las personas de otra raza, miden la libertad económica de las corporaciones, pero sus índices no contemplan el mercado negro ni la informalidad, ni si el gobierno te obliga por ley a ponerle un microchip a tus mascotas, como en su querido Chile? Guarda que seguís vos. No les interesa la facilidad o la dificultad para ganarse la vida del tipo común. No les interesa esa causa, que fue la de Adam Smith, la de Bastiat y la de Cobden. Se quejan con razón de los emprebendarios argentinos, pero santifican a corporaciones multinacionales prebendarias mucho peores, porque en muchos casos trabajan para ellas. Se financian con la mafia estatal o con la mafia común, y te dicen puristas si no aceptás ser cómplice de su corrupción. Ellos aspiran a un cargo burocrático, a una secretaria y un chofer. Yo, uno más de tantos hijos de Voltaire, de Moreno, de Thoreau, de Julian Assange, de los liberales de verdad, prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Ellos prostituyeron una filosofía heroica que no les pertenece. Ellos coronaron a la dictadura progresista, rebajando y ensuciando con su imagen al liberalismo. Desactivaron una fuerza revolucionaria que supo cambiar al mundo para bien. Yo no quiero ser Roberto Carlos y no quiero tener 1 millón de amigos. Mi vida entera la regí por mi sentido de la justicia. Cometí muchos errores, pero nunca me beneficié de ellos. Y siempre que pude, los enmendé. Para mí el periodismo es nada más que una trinchera donde luchar por la libertad. Y a vos, sí, a vos, te quiero decir algo. No me idolatres. No aspiro ni siquiera a caerte bien. Si te caigo bien, fantástico. Y si te caigo mal, me da lo mismo. Lo que quiero es que no vendas tu alma al mejor postor. No santifiques a los cómplices de la opresión. No normalices la injusticia. No participes de la farsa democrática, porque no te va a dar ni un poquito más de libertad nunca. Está objetivamente demostrado. Revisá lo que vos mismo viste en tu vida. No soy ni el único ni el mejor liberal de nuestros tiempos, que te quede bien claro. El mejor está en Belmarsh, en una prisión, y es Julian Assange. Pero no te pierdas a esos grandes liberales argentinos que están en este mismo canal. El brillante Martín Venegas,
el gran Flavio Gardela, Guillermo Ferraro, Manuel Cantero, el joven Alejo. ¡Cuánto lo admiro! Que con 18 años se le planta a los rebaños y puede darle clases de decencia a los payasos de la tele. Y si te gusta nuestro trabajo, ahora más que nunca, aportá para sostenerlo. Hay mucho esfuerzo puesto acá. Podés quedarte en la comodidad de Wikipedia o cultivarte en serio y enfrentar lo que se viene con las botas puestas. Me despido parafraseando a otro de los mártires que eligió el camino difícil, Karl Hess. El extremismo en la búsqueda de la libertad no es vicio, y la moderación en la defensa de la justicia no es virtud. Va a tardar bastante más de lo que creíamos, entre 9 y 24 meses. Por eso él dice en uno de sus puntos que una vacuna tarda 24 meses y para que los eventos como por ejemplo un partido de fútbol con espectadores se realice tiene que haber un 95% de un medicamento efectivo o de una vacuna efectiva. Esta aplicación nos iba a permitir rastrear la enfermedad. Les manda un mensaje y les dice, ella está infectada, si ustedes van a ser sospechosos. Eso sirve solamente para eso, pero no para que yo estuve tocando superficies. Este canal depende exclusivamente de tu apoyo. Para que siga siendo posible, por favor, entra al link de Patreon en la descripción y realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes. Desde Argentina, doná en pesos y con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.